la mirás de nuevo. Bueno. Circuitos eléctricos, por lo que vi, solamente te dio 2, en serie y paralelo, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí. bárbaro, no te dio mixtos, solo serie y paralelo. Dijo que, o sea, no nos mostró, lo nombró, pero no creo que lo tome. Bien. No. Bueno, por ejemplo, viste que vos frename cualquier cosa, interrumpime y pregúntame lo que quieras. Por ejemplo, vos tenés ley de Ohm. La ley de Ohm la vas a usar cuando estés hablando justamente de circuitos eléctricos. Porque yo no sé si te dio, por ejemplo, ley de Coulomb. Sí, el tema pasado. Exactamente. La ley de Coulomb la vas a usar cuando vos tenés las cargas que están quietas, reposo. Y acá en los circuitos las cargas van a fluir, porque lo que fluye es la electricidad. ¿Sí? Entonces, esta ley de Ohm, por ejemplo, si vos la tenés que representar, se puede representar así. Como con un triángulo. Y ahora te muestro por qué te serviría hacerlo así. Viste que la ley de Ohm vas a tener 3 variables, nada más. Son potencia, resistencia, intensidad. Perdón, voltaje, resistencia e intensidad. El voltaje es V, la R es resistencia, bueno, y la I es intensidad. Voltaje lleva la unidad de voltios. ¿Sí? Ok, claro, eso es lo que no me acuerdo, de las unidades tampoco, me las reconfundo. Bueno, por ejemplo, voltaje, acordate que es la V, ¿sí? La V de voltios. Intensidad es la unidad es amper. Ok, Acordate que es la A mayúscula. Y después, para resistencia, tenés ohm. Esa la voy a dibujar porque acá no la tenemos. E es este simbolito, que es una letra griega. Algo así. sí. ¿Sí? Bueno, este es ohm. Bien. ¿Qué significa este triángulo? Vos sabés que la ley de Ohm se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, puedes decir que I es igual a V sobre R, o sea, voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Sí. Entonces, si vos querés tratar de acordarte esto, lo que yo te recomiendo es que trates de pensar en este triángulo. Lo único que trates de acordarte es que B siempre está arriba. Ok. ¿Por qué? Porque esto es como decir, yo tapo, a ver si puedo usar esto, a ver. Yo voy a tapar en triángulo lo que quiero averiguar. Mirá, yo tapo B, supongamos, ¿no? Yo Sí. tapo B, porque quiero averiguar voltaje. Entonces, eso que quiero averiguar, voltaje va a ser igual a R por I. Ori. Si en cambio yo quiero averiguar R, tapo R, me queda B sobre I. ¿Ves? Que te queda uno arriba del otro. Sí. Si yo quiero averiguar I, me va a quedar B sobre R. Ok. Sí. Es como una forma más práctica por ahí de acordarte la fórmula. Eso nada más es la ley de Ohm y cuando tengo que buscar intensidad, resistencia o voltaje, ¿no? Exactamente. Ok. Igual, después las otras fórmulas que vos vas a tener ya son las de potencia. Y después, acá yo anoté que lo que te agrega es cargas. Te lo Las representa cargas con Q. eléctricas. Claro. Bueno, esto es ley de Ohm.
¿sí? Después vos tenés, en el caso de que te pidan variación o diferencia de cargas eléctricas, que es Q, vas a tener la cantidad de electrones, eso te lo va a dar en el ejercicio. ¿Esto qué es? ¿Diferencia de cargas eléctricas? Sí. Ok. Lo pongo así con una A mayúscula, que es el triangulito, ¿sí? Ok. Bueno, si voy muy rápido me frenás, ¿eh? Mirá que decime, a mí no me molesta. Entonces, para esta diferencia de cargas eléctricas, vos vas a calcularlo como la cantidad de esas cargas por 1,602 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es así, o sea, ese valor es así. Esa es la carga de un solo electrón. Entonces, este valor, la carga de un solo electrón. Me dicen, tenés 3 electrones, haces 3 por esto. El número siempre me lo va a dar ella, ¿no? Exactamente, De, sí. De la ok. cantidad, por ejemplo, de electrones. Entonces, Y esto acá es encontramos la diferencia de cargas eléctricas, el resultado de esto. exactamente, tal cual. Ok. Ahí está. Ahí va. Bueno, perfecto. Esto, si querés, lo anotamos, que este valor es la carga de un solo electrón. Ok. Bueno, ¿te acordás cuando vos hacías ley de Coulomb, que las cargas siempre llevaban la unidad de Coulomb, justamente? Sí, Bueno, medio. Ese tema. bien estuvo ahí complicado. No, no, bien, pero me costó entenderlo. No me entró a la cabeza. Y no es fácil, a ver, porque lo que tiene es que encima de que son, encima la ley de Coulomb es más compleja que la de Ohm. Tiene la constante, tiene la distancia, tiene las dos cargas y demás. No me Además, vas a acordar. además, como tiene mucha notación científica, nada, ya una la ve y genera trauma. Pero vos acordate, relaciona cargas con Coulomb. Ok, La unidad de las cargas es Coulomb, ¿sí? La C mayúscula. ok. O sea, que la respuesta que vos tengas a esta diferencia de cargas eléctricas, lo tenés que calcular, siempre la vas a dar en Coulomb. Ok. Bien. ¿Qué más? Bueno, después había planteado las posibilidades de averiguar potencia. Igual ahora vemos, Sí, decime, la potencia, el tiempo, sí, la energía consumida. bien. Tienes distintas formas de calcular la potencia. Ok, Tienes, por ejemplo, potencia, que va a ser igual a energía sobre tiempo. La energía siempre lleva joules, la unidad de joules, que es la J, y el tiempo siempre lo tenés que trabajar en segundos. Si ella, por ejemplo, te dice, bueno, calcula la potencia consumida en media hora. Vos no le pongas media hora o 30 minutos. Pasá ese dato a segundos. con la regla de Bien. tres simples, ¿no? Bueno, claro, sí. Ok. Acá abajo el T. En segundos, siempre. ¿Por qué es importante que puedas tener el tiempo en segundos? Porque vos, la unidad de potencia, y acá, cuando no te acuerdes, acordate de las lamparitas, siempre es watt. ¿Sí? Ok. Viste que vos si tenés que ir a comprar una lamparita,
te fijas en la cantidad de watts que tiene. O sea, no es lo mismo que vos en tu pieza pongas una lamparita de 11 watts o una de 5. La de 11 te va a iluminar más. Ok. Por ejemplo, es decir que tiene más potencia. Nada, se me ocurren cosas como para que puedas tratar de recordar las unidades. Ok. ¿Y en watts siempre va a ir los segundos? Claro, Entonces, para que vos puedas llegar a tener la unidad de watts, tenés que tener el tiempo en segundos. ok. Suponete, a vos la profesora te da, igual después veamos de esto así de las fórmulas y después hacemos ejercicios. Suponete, a vos te dice, bueno, calculame la potencia de, no sé, una máquina que tiene un consumo de energía, no sé, de 3000 joules, media hora, como te decía. Entonces, vos sabés que acá arriba vas a poner los 3000 joules en la energía, pero acá vas a pasar tu dato de media hora a segundos, con la regla de 3 simple, por ejemplo. Una vez que lo tenés en segundo, haces la división y el resultado ya te da en watts. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno. Tienes otras formas de calcular potencia, en el caso de que no conozcas la energía. Puede ser, por ejemplo, B por I al cuadrado. ¿B era voltaje? Exactamente. ¿Qué más te había dado? Te había dado potencia, porque no quiero meter algo que no lo hayas visto. La potencia, voltaje, intensidad, las cargas. Vamos a poner Corriente. bien, esto es, vamos a ponerlo así. Corriente, acordate cuando te hable de la corriente te está hablando de la intensidad. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Que eso sería con la ley de Ohm? ¿Lo puedo sacar? Claro, sí, sí. Sí. Este vamos a ponerlo así en mayúsculas, si no está igual. Tenemos, después te había dado delta de B. Pero ese, ¿cómo es que estás mostrándome? Sí, sí, ahí te lo... Ok. Estas son otras formas de calcular la potencia. Sí. Por ejemplo, a vos te dice, da un circuito eléctrico, y te dice, bueno, calculame la potencia de ese circuito, pero vos no conocés la energía. Entonces, vos dentro de un circuito lo que sí vas a conocer es la resistencia y la intensidad, o el voltaje y la resistencia. Ok, Entonces, entonces, ¿qué es resistencia por intensidad al cuadrado? exactamente, La sí. primera, ok. Esto es otras formas de conocer la potencia. ¿Y el otro cómo es? El que Entonces, está... vos acordate que cuando yo le pongo la A mayúscula, acá, es el delta, Ujú. ¿viste el triangulito? Ok, Entonces sería la variación o la diferencia de voltaje, también al cuadrado, sobre R, o sea, resistencia. ok. ¿Y el voltaje? No, sí. El voltaje sería este cuadradito y la B. Acá, Sí, y sí. esto es el voltaje, Ok. esto es voltaje. ¿Qué más? Bueno, en el caso de que, por ejemplo, vos solo conozcas, te dé solamente el dato de las cargas, vos vas a poder decir, bueno, otra forma de calcular la intensidad es sobre esas cargas. ¿Sí? ¿No te deja usar hoja de fórmulas en la prueba? Ella nos da igual las fórmulas. Ah, Me bueno, parece que nos la va a dar. bueno, mejor. En el caso de que vos no tengas otro dato que no sea las cargas y el tiempo, ¿sí? Ujú. Podés sacar la intensidad de este modo, haciendo la diferencia de las cargas sobre el tiempo. Ok.
Lo anoto acá al lado. Eso para sacar intensidad. Tal cual, sí. Ok. Y la diferencia de las cargas es Es también este, lo mismo con el... Ok. este de acá. Tiempo trabajarlo siempre en segundos. Conviene siempre poder trabajarlo en segundos. Ahí está. Acá te lo marqué así para que quede bien que es esto mismo. Ok. Bueno, hasta ahí creo que sería, digamos, todas las fórmulas que vos necesitas. ¿Qué pasa? Y pregunta, para Sí, sacar sí. tiempo, El tiempo generalmente te lo da. Si vos necesitarías sacar un tiempo, vos acordate que si vos tenés 3 variables, vos acordate que yo digo variables cuando tenés, ponete, vamos con este que es la última. Intensidad es una variable, tiempo es otra variable y cargas es otra. ¿Sí? sí. Vos tenés que conocer por lo menos 2 para poder averiguar la otra. A vos en algún momento te dice, calcula el tiempo en el que circuló tanta cantidad de carga generando la intensidad. ¿Sí? Entonces, vas a usar esta misma fórmula y vas a despejarte. Ok. ¿Sí? Ahora hacemos un ejemplo de cada uno para que te quede. ¿Sí? Dale. Sí, sí. Bueno. De circuitos, por ejemplo. Mira, antes de meternos con circuitos, vamos a poner un ejemplo, esto de las cargas. Por ejemplo, a vos te dice, bueno, mira, vos te pregunta, ¿cuál es la intensidad generada por el movimiento de 4 electrones durante 10 segundos? Ok. Bien, vamos a las fórmulas. Tenés que mirar, ¿cuál de estas fórmulas tiene primero lo que te da de dato y después lo que te pregunta? Fíjate que a vos te pide que calcules intensidad. Sí. Acá ya tenemos una que tiene intensidad. Y después a vos te está hablando de electrones. O sea que cuando te habla de electrones, te está hablando de cargas. La diferencia de cargas eléctricas. Exactamente. Y acá tenés el tiempo. O sea, por ejemplo, puedes usar esta ecuación. Ok. Pero esto, ¿vos lo conocés? O sea, vos acá podés poner 4 directamente. No, primero tenemos que sacar la diferencia de cargas eléctricas. Exactamente, con esta de acá. Bien, Ok. perfecto. Entonces, yo lo pongo así primero como para ver el orden. Primero, calculo la diferencia de cargas. ¿Sí? Vos sabés, esta diferencia de cargas es igual a n, que en nuestro caso va a ser 4, por 1,602 por 10 a la menos 19. Ya le agregamos los coulombs. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ejemplo, mientras escribo esto. ¿Viste los ejercicios que vos tenías en la carpeta? Estos Sí. los hiciste. ¿Querés que te pase las consignas? Sí, yo porque te iba a preguntar si eso lo habías hecho sola o lo habías hecho en clase.
No, no, eso en clase y por lo general suelen pasar al pizarrón Ahí lo y van yo ahí resolviendo. copio, claro. Está bien. No, para saber qué tan jodida o qué tan No, no, segura estabas. no, no había chance que haga todo esto. No. Bueno. Sí, pasámelo si querés. ¿Qué tenés? ¿Una guía, algo de eso? Es una... Bien. Bueno, dale. Mm, ahí está. Ahí va. Bien. Bueno, perfecto. El primero es solo leído. Espera que prenda. Bueno, mira. Terminemos este y después ya si querés vamos avanzando con estos de la guía. Dale, Así ya sí, te sí, quedan hechos. Mira, acá saqué con la calculadora el dato este de la diferencia de cargas. sí. Y como bien vos te habías dado cuenta, ahora tendríamos que usar esta fórmula. Entonces, para nosotras, la incógnita era la intensidad, y ahora vamos a tener en la diferencia de cargas 6,408 por 10 a la menos 19. ¿Cómo estás con el uso de la calculadora científica? Bien, Ah, creo que bien. sí, bien. No, por esto de la notación científica. Ahí va. A ver, este dividido 10 menos 20. Ahí está. Bueno, este sería el resultado. Perdón, acá ya no va coulombs, sino que como es intensidad, va amperes. Amper. Ok, ¿Sí? Bueno, sí, miremos juntas, ahí si puedes parar el teléfono, el 1, el de la guía que me dale. pasaste. Viste que te dice, calcular la intensidad corriente circula en un circuito eléctrico que posee un generador de 12 voltios y una resistencia de 40 amperes. Ok, Vamos a las fórmulas, mira. con la ley Dato, de Ohm podemos hacer, ¿no? exactamente, es ley de Ohm, sí, tal cual. Es ley de Ohm, porque solo tenés intensidad, voltaje y resistencia. Entonces, vos tenés el voltaje, ¿cuánto era? 12, ¿no? Sí, a Sí, ver. Sí, 12. Después tenés una resistencia de 40. Bien. Y lo que te está pidiendo es que calcules la intensidad. ujú. Bueno, Entonces sería intensidad a voltaje dividido resistencia.
Sí, ¿cuál? Sí, vas a tener intensidad que es igual a voltaje sobre la resistencia. En este caso, esto es igual a 12 sobre 40. $0,3 me da. 0,3. Como es intensidad, ¿qué unidad te da? ¿Cómo? Como es intensidad, ¿qué unidad lo pones? Voltaje en B, una B corta. No. Mm, Es intensidad. en amperes. Bien, muy bien. Ok. Intensidad ya queda en amperes. Ahí está. Bueno, ese es el 1, no te pide nada más. Después te dice, si una lamparita se conecta a una batería de 48 voltios, entrega 60 watts de potencia, ¿cuál es su resistencia eléctrica? Ok. Bueno, vamos a anotar los datos y lo que nos pide y vamos a ver qué fórmula usamos. Tenemos 48 voltios, y vos fíjate que siempre que te hable de voltios es el voltaje. Ok. Y después tenés una potencia de 60 watts. Sí. ¿Y qué te pide? Ahí se complicó. ¿Qué te dice? La resistencia. Bueno, ahí ya ley de Ohm no nos sirve porque estamos hablando de potencia, ¿sí? Así que vamos a Sí. las fórmulas. ¿Cuál de estas fórmulas que tenemos acá? Tenemos potencia y a su vez tenemos el dato del voltaje y el dato de la resistencia. Voltaje y es el que es este. Ay, no, no puedo. El que es Sí, no, dividido. no te preocupes que yo hago Te lo voy a mismo. Como, señalar. sí. Este, Ese. sí. Yo también toco la pantalla. Es todas las viejas que van al bingo. Bueno, Te voy a mostrar, no ves nada. es ese, es ese. Ok. Bien, entonces tenemos el voltaje. Cuando vos tengas variación de voltaje y en la fórmula, vos tenés un solo dato, poné ese dato. No, no hace falta que estés pensando en otra, calcular algo más. ¿Sí? O sea, ponés el dato que tenés. Entonces, nosotros vamos a usar el voltaje al cuadrado sobre la resistencia para calcular la potencia. Ujú. Entonces, tenemos 48 voltios, todo eso lo vamos a tener que hacer al cuadrado. Y una pregunta, ¿por qué está el cuadradito? Porque es así la Ujú. fórmula. Ok. Pero cuando ponemos el voltio va a la vez sola. No ponemos con. Acá, Pero es lo mismo. Sí, va a poner en la información que da aparece la vez sola, no, no está el cuadrado, el triángulo. no, por eso te decía, o sea, si vos tenés un solo dato de voltios, el que te dice, Ujú. es 48 voltios, listo, poné ese dato, no hay problema. Vos acordate de cuando tenés el triangulito, no sé si se los dijo, pero el triangulito es diferencia. ¿Y diferencia qué significa? Si vos tenés un voltaje inicial y un voltaje final, los tenés que restar. Ese lo vimos en otro tema. Pero realmente, por lo que vos tenías en la carpeta, no te dio, digamos, No, de no, ese hasta ahora no tipo. lo vimos. Espero que Bueno, no lo dé nunca. claro, entonces, no creo. Vos siempre metele el dato que tengas en el ejercicio y listo. Ok. Bueno, entonces tenemos que hacer acá, porque lo voy a borrar, porque R ya le podíamos poner el valor.
Tenemos 48 voltios, dijimos al cuadrado, sobre... No, la R, tenés no le razón, podemos poner la R es valor. la incógnita, sí. La La potencia es la que potencia. tenemos. Sí, sí, tal cual. 60 watts. Ahí está. Va a ver cuánto me da a mí. 48 al cuadrado. Ahí vas a tener que hacer, la R pasa, como está dividiendo, multiplicando. ¿Sí? O sea, esto ordenado te queda así. Vos tenés que despejar R de alguna manera. Entonces te va a quedar 60 watts por R igual a, vamos a hacer 48 al cuadrado, 2304 voltios al cuadrado. Ok. Bien, ahora vos tenés que despejar R, porque es lo que vos querés averiguar. Entonces vas a hacer estos 2304 sobre los 60 watts. ¿Pero por qué vuelta al cuadrado? ¿Por el voltio? El cuadrado, claro. El cuadrado va a afectar no solamente al número, sino que a la unidad. Ok. Tranquila que a vos en la respuesta no te influye en nada de qué voltios al cuadrado. Pero si es, digamos, bastante exigente con las unidades, yo te recomiendo que, nada, que pongas Que lo todo ponga. así. Ok. Sí, sí. Bueno, a ver cuánto nos da esto. Y ya va sin paréntesis el cuadrado. Sí, ya no hace falta porque vos ya se lo aplicaste al número y a la unidad. Ok. Y esto a mí me dio 38,4. Y en este caso es... Ok. Es Bien. medio raro la forma de la resistencia, la Sí, unidad. es una letra griega. Ok. ¿Vas a hablar del signo Libra ¿Eh? que tiene? El signo Libra que tiene. Puede ser, ¿eh? Puede ser porque yo siempre me confundo, hay una que es omega, pero no, es una O, no es esta. Sí, esta es omega esa. Y puede ser que tenga, similar al signo. Yo no tengo mucha info de eso, pero me parece que sí. Bueno, después te da una tabla. Sí, esa la tengo acá. ¿Esa es la que está en la carpeta? Sí. Ah, bueno. Bueno, es muy larga. La 4, esa. El punto 4. ¿El punto 4 querés hacer? Vale. Sí, porfa. Bueno, aclaro algo de la tabla. Viste que justo me preguntabas lo del tiempo. Sí, Bueno, viste que en la tabla tenés un punto que es tiempo. sí. Despejalo, como te decía antes, con la formulita que vos creas que te puede resolver, digamos. Si vos, por ejemplo, tenés el dato de la cantidad de cargas, lo podés calcular después la diferencia de cargas y la intensidad, despejate el tiempo de ahí. Ok. A ver, el punto 4. El punto 4 te dice, un circuito eléctrico, bien, dice, un circuito eléctrico consta de una fuente de 6 voltios y por él circulan 2 amperes. Calcular su resistencia y la potencia disipada. Entonces, que te hable de un circuito, hasta el momento, algo que te diga, un circuito en serie o un circuito en paralelo, hasta ahí, ley de Ohm, no te cambian nada. Ok. Ahora, si te da más de una resistencia, hasta acá viste que nos viene diciendo tiene una resistencia. Si nos da más de una resistencia, ahí ya nos va a decir qué tipo de circuito, si es paralelo o serie. Pero me parece Ok. que no.
No, con este no. Empieza a dar No. 2 resistencias, me parece, en los circuitos eléctricos. Claro, sí, sí. Y eso no te lo toma, ¿o sí? ¿Los circuitos eléctricos? Sí. Sí, me lo toma. Ah, está bien. Como no estaba acá en la guía, de que por ahí no te lo. ¿Y lo de resistividad? No. ¿Cuál? Por ejemplo, el punto 6, 7 y 8. Ya te digo. Sí, el 6 lo hicimos. Sí, creo que sí lo toman. Sí, aparte, ya te digo, estaban los temas. Sí, en la carpeta vi que lo tenías, pero como vi que tenías algo anotado que decía que no te lo tomaba. Circuitos eléctricos sencillos, ley de Ohm y potencia eléctrica. Ah, listo, No no te sé va, si. no creo que te tome resistividad. Ok. Bueno, entonces, Igual, decime. ¿qué son? El punto. Sí, eh, ¿Cuál? Tipo, acá está, resistividad, en esta sí, guía. en el 6, 7 y 8 nada más. Digamos, Mm, desde el 4, todo, ¿no? A, B, C y D. Eso es todo circuitos. Después te sí. dice, bueno, el 5 también es circuitos. Y después el 6, 7 y 8 ya es resistividad. Pero Ajá, 4 y 5 es circuitos, digo, ley de Ohm. claro. Bueno, entonces podemos hacer en vez de la 4 la 6 por las dudas. Sí, dale. Va. Sí, sí, Porque sí. si esto es ley de Ohm, Sí. la 6 A, por si B, las C y dudas. D. Y el 5 lo trabajás con ley de Ohm. Ley de Ohm. Bueno, entonces, por ejemplo, 6. Ah, pará. Rotemos y volvamos a Ah, conectarnos claro. porque si no nos vamos a Ah, quedar falta un por. minuto. Volvemos a conectarnos. Dale. Dale.